Ustedes llevan toda la vida escuchando lo mismo. Sus padres, sus abuelos, el viejo pescador del pueblo, todos repiten el mismo mantra. Chist, silencio, que espantas a los peces. Nos lo han grabado a fuego. Moverse de puntillas en la barca, no dejar caer nada, hablar en susurros. Y si les digo que esa es la mentira más grande que nos han contado en el mundo de la pesca. Hoy no vamos a hablar de silencio, hoy vamos a hablar de ruido, pero no de cualquier ruido. Vamos a hablar de un sonido rítmico, metódico y controlado que, en lugar de espantar, atrae. Y no solo atrae, sino que provoca a los depredadores más grandes y recelosos. Quédense conmigo, porque les aseguro que van a descubrir por qué su obsesión por el silencio podría ser la razón principal por la que muchas veces vuelven a casa con las manos vacías. La pregunta es, ¿se atreven a hacer ruido en su próxima salida de pesca? Quiero que dejen su primera reacción en los comentarios ahora mismo, antes de seguir. ¿Locura o genialidad? Para entender por qué esta idea del ruido nos suena tan extraña, hay que ir a la raíz. Esta creencia en el silencio sepulcral es casi una religión. Se ha transmitido de generación en generación. ¿Por qué? Porque tiene una base lógica, o al menos, aparentemente, lógica. Todos hemos tenido la experiencia. Estás en la orilla, se te cae la caja de plomos al suelo, y ves una carpa o un barbo salir disparado como un cohete. Esa experiencia visual confirma la teoría. Ruido es igual a pez que huye. Y así, durante décadas, hemos construido nuestra estrategia sobre esa base. El mejor pescador es el más sigiloso, el que se funde con el entorno. Hemos invertido en motores eléctricos, en moquetas para el suelo de la barca. Todo para eliminar cualquier vibración. El problema es que hemos metido todos los ruidos en el mismo saco, sin pararnos a pensar que los peces no interpretan todos los sonidos de la misma manera. Hemos asumido que nuestra lógica humana es la misma que la de un lucio. Y ahí, amigos, está el primer gran error. Empecemos por el principio, rompiendo el mito del silencio. La idea de que el silencio absoluto es necesario viene, como decíamos, de una observación muy simple. Un golpe fuerte y repentino asusta a los peces. Es innegable. Si dejas caer un ancla de metal sobre el fondo de una barca de aluminio, el estruendo va a limpiar la zona de peces en un radio de 20 metros. Eso es un hecho. Pero el error fundamental es generalizar a partir de ahí. Es pensar que cualquier sonido, cualquier vibración, produce el mismo efecto de pánico. La realidad es que el mundo submarino no es un lugar silencioso. Está lleno de sonidos, el agua contra el casco, el crujido de las plantas, el movimiento de otros peces, los sonidos de pequeños crustáceos. Los peces viven en un entorno de constantes vibraciones. Están perfectamente adaptados a ellas. Su obsesión no es el silencio, sino la interpretación de cada vibración. Diferenciar lo que es una amenaza de lo que es una oportunidad. Y ahí es donde nosotros, como pescadores, podemos entrar en juego. Para entender cómo nos oyen los peces, hay que olvidar nuestros propios oídos. El sonido en el agua es un mundo completamente diferente. El agua es casi 800 veces más densa que el aire. Esto significa que el sonido viaja mucho más rápido y mucho más lejos. Una vibración que en el aire se disiparía en pocos metros, en el agua puede recorrer distancias enormes. Pero no es solo la distancia, es la naturaleza de la transmisión. En el aire oímos ondas de presión. En el agua, los peces sienten las vibraciones. No es un proceso auditivo como el nuestro, es un proceso sensorial que involucra todo su cuerpo. Por eso, el tipo de vibración es mucho más importante que el volumen.
Un sonido agudo y metálico es muy diferente a un golpe sordo y rítmico. Uno puede sonar como una alarma de peligro, y el otro puede sonar como la campana que anuncia la hora de comer. Entender esta diferencia es el primer paso para dejar de tenerle miedo al ruido y empezar a usarlo a nuestro favor. Hablemos del arma secreta de los peces, la línea lateral. Si no saben lo que es, quédense con esta idea, porque es la clave de todo. Imaginen una fila de sensores de alta tecnología que recorre ambos lados del cuerpo del pez, desde las branquias hasta la cola. Esos sensores son capaces de detectar los más mínimos cambios de presión y las vibraciones más sutiles en el agua. Es como si tuvieran un radar incorporado. Con la línea lateral, un lucio puede saber la ubicación, el tamaño y la velocidad de un pez presa en la más completa oscuridad, simplemente sintiendo las ondas que genera al moverse. No necesita ver, necesita sentir. Esto significa que cuando nosotros generamos una vibración desde nuestra barca, estamos enviando una señal directa a este supersentido. No es un simple ruido, es un telegrama, es un mensaje que el pez va a leer e interpretar al instante. La pregunta es, ¿qué mensaje le estamos enviando? ¿Le estamos diciendo, peligro, huye? ¿O le estamos diciendo, oye, aquí pasa algo interesante, ven a mirar? Aquí está el núcleo de toda esta estrategia. La diferencia fundamental entre un ruido aleatorio y un ruido rítmico. Un ruido aleatorio, inesperado y brusco es sinónimo de peligro en la naturaleza. Es una rama que se rompe, una piedra que cae, un depredador que ataca por sorpresa. El cerebro de cualquier animal está programado para reaccionar a estos estímulos con la huida. Es pura supervivencia. Cuando se nos caen unos alicates en la barca, producimos exactamente eso. Un sonido metálico, agudo, caótico y breve. Es una señal de alarma. Pero un ruido rítmico es otra historia. Un patrón predecible, un golpeteo constante, no se asocia con un peligro inminente. En la naturaleza los ritmos suelen estar asociados a actividades vitales. El latido de un corazón, el movimiento de un pez que se alimenta en el fondo, los espasmos de una presa herida. No es una alarma, es una fuente de información. Y para un depredador, la información es poder. La información puede significar una comida fácil. Vamos a visualizarlo con un ejemplo práctico que todos entenderán. Imaginen que están en su barca, en completo silencio. De repente, se les resbala una pesada llave inglesa y cae con un clang, metálico y ensordecedor contra el suelo de aluminio. Esa vibración aguda y violenta es como un grito. Viaja por el agua como una onda de choque. Cualquier pez en los alrededores lo interpreta como alerta máxima. Es un sonido antinatural, agresivo. El resultado es la huida inmediata. Ahora cambiemos la escena. Mismo lugar, misma barca. Pero esta vez, cogen la culata de su caña y dan 2 golpes sordos y secos contra el suelo de madera o fibra de la barca. ¡Bum! ¡Bum! Hacen una pausa de 10 segundos y repiten. ¡Bum! ¡Bum! Este sonido es grave, rítmico y predecible. No es un grito, es un murmullo. Es una pulsación. No genera pánico, genera una pregunta en la mente del pez. ¿Qué es eso? Y esa pregunta, amigos, es la puerta de entrada a la picada. Tenemos que meternos en la cabeza de un depredador. Su vida es un constante cálculo de riesgo y beneficio. Cada movimiento, cada gasto de energía, tiene que tener una recompensa potencial. Cuando percibe un estímulo, su cerebro procesa la información en milisegundos y toma una de 2 decisiones básicas. ¿Es una amenaza o es comida? No hay mucho más.
El golpe metálico y caótico de los alicates que caen se clasifica inmediatamente en la carpeta de amenaza. El instinto le dice: no sé qué es, pero no suena bien. Mejor me largo de aquí. No hay beneficio en investigar, solo riesgo. Sin embargo, el golpeteo rítmico y sordo es ambiguo. No encaja en el patrón de una amenaza clara. Podría ser un pez forrajeando. Podría ser un animal herido. El cerebro del depredador lo clasifica en una tercera carpeta, una mucho más interesante para nosotros, la carpeta de curiosidad. El riesgo percibido es bajo, y el beneficio potencial, una comida fácil, es alto, y esa ecuación casi siempre da el mismo resultado. Voy a acercarme a investigar. Hablemos de la curiosidad, uno de los instintos más poderosos de cualquier depredador. Un depredador que no es curioso es un depredador que no come. Tienen que investigar cualquier cosa que se salga de la norma, porque esa anomalía puede ser una oportunidad. Un sonido rítmico y persistente en su territorio es una anomalía gigantesca. No es el sonido habitual del viento o de las olas. No es el sonido de un pez nadando tranquilamente. Es algo diferente. Es como si en mitad de la noche, en el silencio de su casa, escucharan un goteo rítmico en la cocina. No saldrían corriendo asustados. Se levantarían a ver qué es. Los peces hacen exactamente lo mismo. Ese pum, pum, pum que generamos desde la barca es esa gota que rompe la monotonía de su mundo. Su primer instinto no es huir, es acercarse con cautela, usar su línea lateral para triangular la fuente del sonido y analizar si se trata de algo que puedan comer. Estamos pirateando su instinto más básico. Los depredadores son, por decirlo de una forma que todos entendamos, unos auténticos cotillas. Quieren saber todo lo que pasa en su barrio, especialmente los peces más grandes, los dueños de los mejores puestos. Su supervivencia y su dominio dependen de tener el control de la información. Un sonido desconocido y persistente es un evento que no pueden ignorar. ¿Es un competidor que ha entrado en su zona de caza? ¿Es una nueva fuente de alimento que no conocían? ¿Es un banco de peces presa comportándose de forma extraña? Tienen que saberlo. Se acercarán, mantendrán una distancia de seguridad y observarán. Y aquí es donde entra en juego nuestro señuelo. Si mientras estamos generando ese golpeteo, tenemos un vinilo, un jerkbait o cualquier otro señuelo trabajando cerca de la barca, la ecuación se resuelve para el pez. Ah, el sonido venía de eso. El depredador conecta la vibración que le ha atraído con un estímulo visual que parece una presa. La curiosidad se convierte en agresión y, ¡zas!, picada. Para que lo entiendan mejor, piensen en un gato. Si ustedes agitan un plumero de forma caótica y violenta delante de un gato, lo más probable es que se asuste y salga corriendo. Pero si mueven la cuerda del plumero lentamente, con un ritmo constante de un lado a otro, el gato se quedará hipnotizado. Su instinto de caza se activará. Se agazapará, moverá la cola y se preparará para atacar. Nosotros estamos haciendo lo mismo con los peces. El golpeteo rítmico es esa cuerda que se mueve lentamente. Es un estímulo que no asusta, sino que enfoca la atención del depredador. Desactiva su instinto de huida y activa su instinto de caza. No estamos intentando imitar a la perfección a un pez herido. Eso es muy difícil. Lo que estamos haciendo es crear un estímulo lo suficientemente intrigante como para que el depredador se acerque a una distancia donde nuestro señuelo pueda hacer el resto del trabajo. Estamos poniendo el cebo, no solo en el anzuelo, sino en el propio sonido. Hasta ahora hemos hablado de la curiosidad,
Pero hay otra emoción igual de poderosa, o incluso más, que podemos explotar con esta técnica: la territorialidad. Muchos depredadores, especialmente los ejemplares más grandes, son extremadamente territoriales. Un lucio de buen tamaño no vive en una zona del embalse. Él es el dueño de esa zona. Patrulla sus dominios y expulsa a cualquier intruso que pueda suponer una competencia por el alimento o por los mejores lugares de acecho. No tolera a nadie. Cualquier otro pez de un tamaño similar es un rival al que hay que atacar y echar. Esta agresividad territorial es una de sus pocas debilidades, y es un interruptor que podemos pulsar a voluntad. Y ¿saben qué es una de las cosas que más irrita a un animal territorial? Un estímulo persistente y localizado que no puede identificar. Un intruso invisible que se ha instalado en su salón y no para de hacer ruido. Pensemos en el lucio, el ejemplo perfecto de depredador territorial. Un lucio grande puede pasar horas inmóvil, camuflado, esperando a que una presa pase por delante. No gasta energía innecesariamente, pero su línea lateral está siempre activa, escaneando el entorno. Cuando empezamos con nuestro golpeteo rítmico, pum, pum, esa vibración constante empieza a invadir su espacio. Al principio puede que lo ignore, pero si persistimos, si el sonido no se va, su cerebro empieza a procesarlo de otra manera. Ya no es solo curiosidad, empieza a ser una molestia, una intrusión. ¿Quién anda ahí? ¿Quién se atreve a hacer ese ruido en mi casa? La vibración se convierte en un desafío directo a su autoridad. Es como si un vecino pone la música a todo volumen. Al principio aguantas, pero al final tienes que ir a llamar a su puerta. El lucio hace lo mismo. Tiene que ir a ver quién es el responsable de ese escándalo. Cuando un lucio se acerca por territorialidad, su estado mental es completamente diferente a cuando se acerca por hambre. No viene a comer, viene a pelear, viene a expulsar al intruso. Su agresividad está por las nubes. En este estado es mucho menos precavido. Atacará a cualquier cosa que se mueva cerca de la fuente del sonido, simplemente por pura rabia. Y ahí es donde nuestro señuelo se convierte en el blanco perfecto. El pez asocia nuestro señuelo con la fuente de la irritante vibración y lo ataca con una violencia espectacular. Muchas de las picadas más brutales que he visto han sido en estas circunstancias. No son picadas tímidas de alimentación, son ataques furiosos para matar. Estamos convirtiendo nuestra barca en un imán que atrae a los matones del barrio, y nuestro señuelo en el saco de boxeo donde descargan toda su ira. Es una estrategia de provocación pura y dura. Vamos al grano. ¿Cómo se hace esto correctamente? No se trata de montar una orquesta de percusión en la barca. No es coger un martillo y liarse a golpes como un loco. La clave está en la sutileza y, sobre todo, en el ritmo. Piensen en un corazón latiendo. Pum, pum. Pausa. Pum, pum. Pausa. O en el sonido de un pez herido que se debate con espasmos. Un golpeteo irregular, pero con un patrón. La mejor herramienta para esto, y la tienen siempre a mano, es la propia culata de su caña de pescar. El talón de la caña. Unos toques secos y sordos contra el suelo de la barca. 2 o 3 toques. Una pausa de 10 o 15 segundos. Otros 2 toques. Tienen que crear un patrón que no suene a amenaza, que no sea un estruendo repentino. Debe ser algo que se integre en el ambiente, pero que a la vez destaque lo suficiente como para que un depredador cercano se pregunte: ¿qué demonios es eso? Es un juego de paciencia y de modulación. El instrumento y el ritmo son cruciales. Como decía, la culata de la caña es perfecta.
Produce un golpe sordo, grave, que se transmite muy bien por el casco de la barca hacia el agua. Eviten objetos metálicos. Queremos una pulsación, no un chillido. El lugar donde golpear también importa. Lo ideal es golpear sobre una parte estructural de la barca, como una costilla o el suelo, para que todo el casco actúe como una caja de resonancia. En cuanto al ritmo, la clave es no ser monótono. Un ritmo perfectamente constante puede acabar siendo ignorado. Tienen que introducir variaciones. Por ejemplo, 2 golpes rápidos, pausa larga. 1 golpe, pausa corta. 3 golpes rápidos, pausa larga. Imaginen que están tecleando un mensaje en código Morse para los peces. Tienen que mantener su interés. Experimenten. A veces un ritmo más rápido funciona mejor en aguas tomadas o con peces activos. Otras, un ritmo más lento y espaciado, es mejor para peces recelosos. No hay una fórmula mágica. Tienen que aprender a escuchar la respuesta del agua. Esta técnica no es para usarla todo el día sin parar. Hay momentos y lugares donde es mucho más efectiva. Funciona especialmente bien en días de poco viento, cuando el agua está como un plato y el silencio es total. En esos momentos, nuestra vibración controlada es el único estímulo destacable. También es muy potente en aguas tomadas o con poca visibilidad. Cuando los peces no pueden confiar en su vista para cazar, dependen casi al 100% de su línea lateral. Nuestra llamada sónica se convierte en un faro en la niebla. Otra situación ideal es cuando pescamos en vertical, justo debajo de la barca. Podemos atraer a los peces desde lejos para que se pongan justo debajo de nuestro señuelo. Y por supuesto es una técnica brutal para activar un puesto. Llegas a una zona que sabes que es buena, pero no hay actividad. Antes de irte, prueba a golpear durante 5 o 10 minutos. Puedes despertar a peces que estaban inactivos y provocar una picada de la nada. Les voy a contar una historia real, la primera vez que vi esto en acción, y me di cuenta de que no era un cuento de viejas. Fue en el embalse de Mequinenza, hace muchos años. Llevábamos una mañana entera pescando luciopercas, sin una sola picada. Silencio absoluto. El agua parecía muerta. Estaba con un pescador alemán, un hombre mayor que de repente, con toda la calma del mundo, cogió un pequeño mazo de goma y empezó a golpear rítmicamente el suelo de la barca. Le miré como si estuviera loco. Le dije, «¿Pero qué haces? Vas a espantar hasta a los pájaros». Él solo sonrió y me dijo, «Tú lanza ahí, cerca de la barca». Con escepticismo, lancé mi vinilo a unos 10 metros. No habían pasado ni 30 segundos cuando sentí una de las picadas más violentas de mi vida. Una lucioperca enorme. Sacamos 3 peces más en los siguientes 15 minutos. Ese día aprendí que en la pesca, a veces, hay que desaprender todo lo que creía saber. No todas las especies reaccionan igual a esta técnica. Está especialmente indicada para depredadores que dependen mucho de su línea lateral y que tienen un fuerte componente de curiosidad o territorialidad. El rey indiscutible es el lucio. Es el pez que responde con más agresividad. La lucioperca también es una gran candidata, sobre todo en aguas turbias o pescando a gran profundidad, donde su vista no es tan efectiva. Su curiosidad es enorme y acuden rápidamente a investigar. Otro que responde muy bien es el siluro. Los siluros son básicamente enormes lenguas con bigotes que sienten todo lo que se mueve a su alrededor. Una vibración de baja frecuencia es como un caramelo en la puerta de un colegio para ellos. Por otro lado, especies como la trucha o el black bass pueden ser más recelosas, aunque el bass, por su carácter curioso y agresivo, a veces también se deja engañar.
Es cuestión de probar. Pero si su objetivo son los grandes depredadores, esta es un arma que deben tener. ¿Y por qué funciona tan bien precisamente con estos peces? Hay que analizar su psicología. Un lucio, una lucioperca o un siluro son los jefes de la cadena alimenticia en la mayoría de nuestros embalses. No tienen muchos depredadores naturales una vez alcanzan un cierto tamaño. Esto les da una confianza que otras especies no tienen. No viven con un miedo constante. Su principal preocupación es encontrar comida y defender su territorio. Por eso, un estímulo desconocido no les provoca una huida instintiva, como podría pasarle a un pez pasto. Su primer impulso es de dominancia. ¿Qué es eso? Voy a controlarlo. Estamos apelando a su complejo de superioridad. A diferencia de una carpa, que es un animal asustadizo y siempre alerta ante el peligro, estos depredadores se sienten los dueños del lugar. Y nuestra técnica es como tocar el timbre de su casa sin haber sido invitados. Tarde o temprano, saldrán a ver quién es. Ahora, seamos honestos. Esta no es la panacea universal. Hay situaciones en las que hacer ruido es, efectivamente, una muy mala idea. ¿Cuándo no deben usar esta técnica? Primero, en aguas muy claras y poco profundas. Ahí, los peces confían principalmente en su vista. Verán la barca desde lejos y cualquier movimiento o sonido les pondrá en alerta máxima. Segundo, cuando se pesca especies muy asustadizas como la carpa o el barbo, sobre todo a rececho. Para estos peces, el sigilo sí que es la regla número 1, sin excepción. Tercero, si hay muchísimos barcos en la zona. El agua ya está saturada de vibraciones y la nuestra simplemente será un ruido más en medio del caos, perdiendo toda su efectividad. Y por último, usen el sentido común. Si ven que después de un rato, golpeando, no solo no tienen picadas, sino que la actividad a su alrededor cesa por completo, paren. Puede que los peces de ese día o de esa zona en particular no estén receptivos. La pesca consiste en adaptarse, no en seguir una regla a ciegas. Entonces, para concluir esta parte central, resumamos la estrategia en 3 palabras: control, ritmo y contexto. Control significa que el sonido lo generan ustedes a voluntad, no es un ruido accidental. Ustedes deciden la intensidad, el timbre y el momento. Ritmo significa que no es un caos de golpes, sino un patrón, una cadencia que genera curiosidad en lugar de miedo. Y contexto significa que deben saber cuándo y dónde usar esta técnica. No es para todas las especies, ni para todas las situaciones. Es una herramienta específica para un trabajo específico. Provocar a grandes depredadores en su territorio. Dejen de pensar en el ruido como el enemigo. Empiecen a verlo como un lenguaje. Un lenguaje que, si aprenden a hablarlo correctamente, les puede dar conversaciones muy, pero que muy interesantes con los habitantes del fondo. Es el paso de ser un pescador pasivo que espera, a ser un pescador activo que provoca. Así que, como hemos visto, ese dogma sagrado del silencio absoluto no siempre es la mejor estrategia. El ruido caótico, el golpe metálico, el estruendo repentino. Sí, eso espanta. Pero un golpeteo rítmico, grave y controlado es una historia completamente diferente. Es una invitación al curioso y un desafío al matón del barrio. Es una señal que viaja por el agua despertando los 2 instintos más primarios de un depredador: el hambre y la agresividad. El verdadero giro aquí, el momento ajá, no es simplemente atreverse a hacer ruido. Es entender qué tipo de ruido, por qué funciona y cómo usarlo. Es pasar de tenerle miedo al sonido
a utilizar el sonido como si fuera un señuelo más en nuestra caja. Su barca deja de ser un simple medio de transporte para convertirse en un potente llamador de peces. La próxima vez que estén en el agua, en ese silencio sepulcral, y no pique absolutamente nada, acuérdense de este vídeo. Quizás el problema no es que los peces no estén allí. Quizás, simplemente, es que no los han llamado a la puerta. Muchas gracias por haberme acompañado en este derribo de mitos. Si les ha parecido interesante, si les ha volado la cabeza o si, por el contrario, creen que estoy completamente loco, quiero saberlo. Denle al botón de me gusta si se van a atrever a probarlo y suscríbanse para no perderse más secretos que nuestros abuelos no nos contaron. Y ahora les dejo con una pregunta para que se genere un buen debate. ¿Cuál es el mito de pesca más absurdo que han escuchado y que, a pesar de todo, muchísima gente sigue creyendo a pies juntillas? Los leo a todos en los comentarios.